Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes de la segunda semana del tiempo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo de 38 hasta 42. En aquel tiempo, algunos letrados y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal. Él les contestó: una generación malvada y adúltera reclama una señal, y no se le concederá más señal que la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Durante el juicio se alzarán los habitantes de Nínive contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien mayor que Jonás. La reina del sur se alzará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino del extremo de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien mayor que Salomón. Palabra del Señor. Seguimos leyendo entonces este capítulo 12, donde recordamos que el comienzo fue el escándalo que gritaron los fariseos, los letrados, en contra de Jesús por haber sanado a un hombre enfermo y exorcizado un endemoniado en día de sábado. De ahí había nacido toda la discusión. Jesús que le había contestado su incredulidad, ellos que lo acusaban de echar a los demonios en nombre de Belzebul, Jesús que había reaccionado diciendo que esto sí comporta la pérdida de la salvación por el hecho que si uno confunde la obra del Espíritu y la rechaza, considerándola obra del demonio, el mismo Dios no tiene otra manera para salvarlo, y así que se va desarrollando toda esta discusión, esta pelea, hasta que Jesús la lleva al extremo, poniéndole como punto de llegada de toda la discusión, no un momento cualquiera de su vida, una situación cualquiera de la existencia humana, sino el último instante, el momento del juicio. Eso Jesús lo hace en el momento en el cual ellos, en respuesta, casi a concederle, imagínate, una oportunidad a Jesús, le piden una señal. Como decirle: bueno, si es cierto lo que tú estás diciendo, entonces queremos una señal. La pregunta es: ¿cuál señal podría hacer Jesús más de lo que acaban de cumplir? Acaba de sanar a un hombre enfermo, acaba de echar el demonio de una persona endemoniada, más que esto que tenía que hacer. Evidentemente ellos pensaban algún señal del tipo de lo que habían pasado la época del Éxodo, como el maná o algo que de alguna manera tuviera para ellos un sentido particular. Jesús reacciona duro diciéndole que la única señal que se le dará será precisamente la muerte y la resurrección de Jesús. La comparación bíblica es con lo que había pasado con el profeta Jonás, que por 3 días y 3 noches se había quedado en el vientre del pez. Jonás, el profeta mandado por Dios, enviado a Nínive, la gran ciudad pecadora, capital de la Siria, que había invadido y destruido la parte norte de Israel, llevándose al extierro sus habitantes que nunca volverán de este exilio, razón por la cual eran odiadísimos por parte de los hebreos, de los judíos. Así que cuando Jonás recibe este encargo por parte de Dios, que quiere mandarlo a predicar la conversión,
a la gente de Nínive para poder perdonar incluso a ellos, Jonás, ¿qué hace? Toma un barco para irse a Tarsis, es decir, en España, en Occidente, cuando en cambio la Siria estaba oriente. Es decir, quiere irse el más lejos posible de donde Dios lo estaba enviando. Dios lo envía a oriente, él se va a occidente. Y por esa razón, la tempesta, los marineros que tienen que echarlo en el mar, el pescado que se lo come, hasta cuando 3 días después Dios ordena al pescado de echarlo en la orilla y otra vez vuelve a ordenarle que se vaya a Nínive. Vencido, tiene que hacerlo. La gente de Nínive escuchará, tomará en serio su predicación, se arrepentirá, hará ayuno, penitencia, Dios le perdonará. El libro termina con la rabia, el enojo, la desilusión de Jonás, que quiere morir precisamente porque echa en la cara a Dios. Yo sabía que iba a terminar así. Yo sabía que al final tú te ibas a perdonar a esta gente. Imagínate, uno de los pocos profetas que ha tenido éxito en su misión, indignado, enojado con Dios. ¿Por qué? Porque ha tenido éxito su misión y porque Dios perdona a esta gente. Jesús lo toma como ejemplo, recordando a la gente de su generación que llama malvada y adúltera. Adúltera recuerda la simbología utilizada por el profeta Osea cuando acusa a Israel de ser adúltero porque traiciona a su esposo Yahvé para ir con los ídolos de los paganos, porque al mismo tiempo servían a Dios y a los ídolos. Esta gente, en cambio, no era idolatra en el sentido clásico de la palabra, no es que iban a servir a Baal, pero según Jesús, traicionando en su corazón a la voluntad de Dios, era de toda manera una forma de adulterio, porque es cierto que no adoraban a los ídolos clásicos de los paganos, pero adoraban a los nuevos ídolos, es decir, a su superior, a su presunción, a su gana de poder, el dinero, el éxito, se convierten en ídolos en contra al único Dios que es el Señor. Así que Jesús le echa en la cara su propia responsabilidad, poniéndole este ejemplo. La única señal será la señal de la Pascua de Jesús, de su muerte y resurrección, de él que se quedará 3 días en la tierra, en el sepulcro, y después de 3 días resucitará. Pero para entender esta señal hay que creer en él. Y dice precisamente por eso, se levantarán los habitantes de Nínive y la reina del sur. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, ellos fueron gente de fe, aunque fueran paganos. Creyeron los unos a Jonás y la otra a Salomón. En cambio ustedes, por cuanto se dice muy creyente en Yahvé, no creen en aquel que ha enviado, hasta el punto que confunden su predicación, su actitud, una vez más como algo de demoníaco. Entonces, esta palabra también viene a cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿quién es el Jesús en el cual creemos? Porque el peligro grande es que cada uno de nosotros tenga una propia idea de Jesús, que se ha construido tal vez en base a lo que le han dicho desde niño y también en base a su propia conveniencia, a sus propios intereses. Un Jesús que es más bien la proyección de nuestros deseos que no lo que realmente es Jesús, así como lo testimonian los evangelios, al punto que si los letrados confundían y cambiaban a Dios con un ídolo, nosotros también muchas veces nos ocurre el peligro de cambiar a Jesús por un ídolo. Tratamos de ser gente de fe, pedímosle pues la luz, la iluminación e incluso la disponibilidad de un buen corazón que cada día, buscando a Él en las páginas de los evangelios, logramos a conocerlo siempre más bien.
que logre Jesús a cambiar cada idea equivocada que tenemos de Él para purificar nuestra idea de Él, para purificar nuestra fe, para llegar a ser unidos siempre más a Él. Por eso le pedimos ahora su bendición, por medio de la cual le pedimos el don del Espíritu, este Espíritu que nos ilumina y nos da la fuerza de una auténtica conversión. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y movidos por su Espíritu, nosotros también vamos a disfrutar de todas las ocasiones, de toda la oportunidad que podemos tener para conocer siempre más bien al Señor Jesús.